En la Iglesia y Esclavitud Mariana Tenerife, presentan Enseñanzas en Domingo, con el Padre Carmelo González. En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Un afectuoso saludo, querido hermano, en esta nueva jornada en la que Dios nos permite encontrarnos a través de estos medios y seguir profundizando en la doctrina, algo que realmente nos interesa muchísimo para poder entrar cada vez en mayor profundidad de relación con Dios y que nuestra vida espiritual cada vez se vaya agrandando progresivamente mientras caminamos por esta tierra. Hoy vamos a tratar la virtud de la prudencia. Para ello pedimos la ayuda a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como decía, vamos a tratar hoy la virtud de la prudencia, que Santo Tomás de Aquino definía de esta forma, cuando dice en su Suma de Teología que es la virtud especial infundida por Dios en el entendimiento práctico para el recto gobierno de nuestras acciones particulares en orden al fin sobrenatural. Vamos a repetirlo. Dice Santo Tomás que la prudencia es una virtud especial infundida por Dios en el entendimiento práctico para el recto gobierno de nuestras acciones particulares en orden al fin sobrenatural. Esto significa que necesariamente podemos distinguir entre dos tipos de prudencia. Hay una prudencia infundida por Dios, que es la que de forma especialísima tratamos hoy, y hay otra prudencia que podemos llamar de la experiencia o de nuestro vivir cotidiano, tal y como se va generando, que ambas están dentro del entendimiento práctico. Una es regalo de Dios porque la infunde Él, está infundida por Él. La otra es fruto de nuestra propia experiencia personal. Porque tanto una como otra recaen sobre lo mismo y por eso
como que trabajan en conjunto, recaen sobre los actos humanos concretos, es decir, sobre qué debo de realizar, qué debo de hacer. Por eso hablamos de que está en el entendimiento práctico, está en el intelecto, pero en la parte del intelecto que tiene que ver con tomar decisiones. En la práctica, ¿qué debo de hacer? ¿Esto o aquello? En la práctica, ¿debo de evitar aquello? ¿Debo de perseguir aquello? ¿Qué tengo que realizar en concreto? También puede diferir en cuanto a su extensión. A veces solamente hay que pensar sobre cosas naturales. Es conveniente que me despierte a esta hora por la mañana, un tanto más tarde, un tanto más temprano. Es conveniente que visite a aquella persona o que no la visite. O puede tener relación con cosas sobrenaturales. Es conveniente que amplíe mi plan de vida, que haga más oración. Es conveniente que me confiese con mayor frecuencia. Es conveniente que yo visite al director espiritual ya o lo posponga un poco más. También a veces difiere el motivo de la prudencia, porque puede ser el apetito natural que sentimos hacia el bien, que nos movemos hacia el bien, puede ser el primer motivo, o puede ser la fe que está informada, que está henchida de la caridad. Por una u otra forma se mueve la virtud de la prudencia. Cuando hablamos de la virtud de la prudencia, insisto, reitero, especialmente subrayamos esa prudencia que Dios regala y que infunde Dios en el intelecto de la persona, pero junto a ella se une también, aunque sea de forma secundaria, la experiencia que el día a día nos va dando prudencia, una prudencia experiencial conforme a lo que uno vive, haya acertado en sus elecciones o no haya acertado, al fin se deriva una especie de acumulación de prudencia que le enseña a la persona, pues ya hice aquello, tomé aquella decisión, sé que no es correcto porque salió mal o porque no se consiguió el objetivo esperado. Al fin la persona adquiere una experiencia fruto de su trabajo cotidiano, de lo que realiza todos los días. Claro que sobre todo esto, insisto, está la que Dios infunde. El acto propio de la prudencia es decir qué hay que hacer. Muchas veces hay como una especie de abanico de posibilidades y hay que decidirse para alcanzar el cielo, para realizar la voluntad de Dios. Y muchas veces en esas cosas que hay que decidir hay que tomar opciones. Hay que decir, de todo esto que parece bueno, yo voy a escoger aquello. A esto se dirige concretamente la virtud de la prudencia. Y hace esta elección según las circunstancias que se dan en el momento, tras madura deliberación y habiendo pedido consejo. Todo esto ayuda a que la virtud de la prudencia pues, pueda tomar opciones. Por eso dice Santo Tomás de Aquino que esta virtud es la más perfecta y la más necesaria de la que se llaman virtudes morales. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Virtudes morales o virtudes cardinales. Esta, en realidad, es la más importante, porque extiende su influencia a todas las demás. Una persona no puede ser justa, una persona no puede ser templada, una persona no puede tener fortaleza si no se mueve en ella convenientemente la virtud de la prudencia, porque sin prudencia no se puede ser justo, sin prudencia no se puede tener templanza, sin prudencia no se pueden vivir las otras virtudes. Aunque no estén en el medio estas virtudes, porque hay que creer, esperar y amar sin límite, sí que se debe hacer lo que es conveniente en el tiempo oportuno y teniendo en cuenta todas las circunstancias. Si la caridad nos mueve a hacer algo, no es que lo hagamos dentro de 50 años, es que hay que hacerlo hoy,
porque hoy nos está moviendo a ello. Y la virtud de la prudencia hace que nosotros en nuestra mente discurramos convenientemente para decir, no, esto hay que hacerlo ya. No, esto hay que buscar la manera ya. No hay otra opción más que moverse desde la prudencia para poner en ejecución lo que nos viene desde la caridad, lo que nos viene desde la fe, lo que nos viene desde la esperanza. Es una forma práctica de tomar decisiones, de realizar actos, porque al fin y al cabo, a través de esto, es como se consigue el que la persona viva correctamente en el día a día sin irse más allá o más acá de lo que Dios quiere. Vamos a hablar en segundo lugar, después de haber tratado la definición y más o menos qué significa, vamos a ver las partes en segundo lugar que tiene esta virtud de la prudencia y podemos hablar de las partes de la prudencia según lo que es propio, integral de la virtud de la prudencia, según lo que es subjetivo a la virtud de la prudencia y según lo que es potencial, es decir, de virtudes que dependen de esa virtud de la prudencia. Vamos a ver primero lo que es integral, es decir, lo que forma parte esencial de la virtud de la prudencia, que no se puede quitar. Es decir, que si falta alguna de estas partes, pues en realidad la virtud no se da. No hay virtud de la prudencia. En primer lugar, memoria de lo pasado. Esto es el primer paso, la primera parte de la virtud de la prudencia, porque nada hay que oriente tanto para lo que conviene hacer como el recuerdo del éxito pasado o de los fracasos pasados. Si tú hoy tienes que tomar una decisión, piensa, en el pasado yo también he tenido que tomar decisiones. Conforme a esas decisiones, cuáles llegaron a éxito y cuáles llegaron a fracaso. Porque se nos dan muchas circunstancias parecidas, si no casi iguales, a las que se nos han dado en momentos precedentes de nuestra vida. Nosotros tenemos que pensar, ahora yo he tomado una decisión. ¿Esa decisión está conforme a la memoria de mi pasado? ¿Conforme a lo que yo sé que va a dar éxito o que va a llevar al fracaso? Lo segundo es inteligencia de lo presente, es decir, que para saber discernir si lo que nos proponemos hacer es bueno o malo, lícito o ilícito, conveniente o inconveniente. Uno no solo tiene que saber, bueno, en el pasado yo tomé decisiones que fueron correctas, fueron incorrectas, me llevaron a éxito, a fracaso, sino que yo hoy por hoy tengo que saber a ciencia cierta de entre todas esas cosas que yo voy a decidir, si hay alguna que es mala y alguna que es buena. Esto es lo primero. Si dentro del abanico de posibilidades hay algunas que son objetivamente malas, ya puedo ir quitando posibilidades. Esto y aquello, ni siquiera me lo planteo porque es malo. Luego, cuando quede solo lo bueno, hay que pensar dentro de esto todo bueno que se me presenta, no hay nada malo, qué es lo que Dios más quiere, qué es lo que a Dios más le agrada, qué es lo que es más conveniente a la propia vocación a la cual Dios me ha llamado. Y por tanto habrá que ver esas opciones contrastándolas con lo que Dios hace en el Evangelio. Si Dios en el Evangelio no hace nada que no tenga que ver la pobreza, no hace nada que no tenga que ver María Santísima, no hace nada en donde no esté presente la cruz, el sufrimiento, pues ahí ya se nos dan una serie de orientaciones. Bien, todo esto que vas a decidir, todas estas opciones son buenas, pero ¿cuál es la que se asemeja más a la cruz? ¿Cuál es la que se asemeja más a la pobreza? ¿Cuál es la que se asemeja más a la Santísima Virgen María? Esa es la que hay que buscar. En tercer lugar, docilidad. Docilidad para pedir y aceptar consejo de personas que sean sabias en la materia, que tengan experiencia o que pueden dar una orientación concreta. Pensemos en el director espiritual, el confesor,
hay que saber consultar, pero no solo consultar, sino tener docilidad para hacer lo que Dios quiere. Si no está esa docilidad, al fin siempre se puede decir casi en 99,9999% de los casos, hay una posibilidad muy grande de errar, de equivocarse, de llegar al fracaso, porque no está siendo dócil y por tanto te faltan datos para tomar una buena decisión. En cuarto lugar, sagacidad, que es la prontitud de alma para resolver por sí mismo los casos que son urgentes, en los que no es posible detenerse a pedir consejo. Piensa que alguien por la calle le da un infarto y tú ibas caminando para misa. ¿Y qué hago? Es domingo. ¿Pierdo la misa y ayudo a la persona o dejo a la persona y voy a misa? Es decir, hay que tener una sagacidad para uno en ese momento no pedir ni siquiera opinión porque no hay tiempo, es algo urgente. No hay tiempo ni para hablar con el confesor, ni para hablar con el director espiritual, ni para consultar con nadie que nos pudiera ayudar. La persona tiene que decir y tiene que saber, de ahí qué importancia de la formación, tiene que saber previamente, la caridad es el mandato supremo y principal. Esto significa que aunque sea domingo, aunque haya obligación de ir a misa, si una persona se cae en la calle, se está muriendo, hay un problema y nadie puede asistir más que yo me tengo que quedar. Y eso está por encima de la obligación de asistir a misa. Y no caigo ni en pecado venial ni en pecado mucho menos mortal. Y así se dan muchas circunstancias en la vida donde hay que tener cierta sagacidad. Uno tiene que tener la capacidad pronta de tomar una decisión. En quinto lugar, razón. Para los casos no urgentes que dan tiempo para resolver por uno mismo después de madura reflexión y examen. Entonces, todo lo que no es urgente hay que posponerlo. Todas las decisiones que no son urgentes, que no es para allá, que no hay prisa, hay que posponerla, porque hay que llevarlo a dirección espiritual, hay que consultar y hablar del tema en la dirección espiritual antes de tomar ninguna decisión. Precisamente porque antes de cualquier decisión que se pudiera tomar, hay que ver las razones en pro o en contra de cualquiera de las opciones. Seguimos con la providencia. Hay que fijarse bien en el fin lejano que se intenta para ordenar a él los medios oportunos y prever las consecuencias. Una persona, para poder tomar decisiones, tiene que tratar de mirar al futuro y tratar de jugar a ser profeta. Si yo tomo esta decisión, ¿qué podrá pasar con mi mujer? ¿Qué podrá pasar con mi marido? ¿Qué ocurrirá con mi familia, con mis hijos? ¿Qué ocurrirá con un compañero de trabajo? ¿Qué ocurrirá en mi propia vida espiritual? Si yo decido hacer eso, ¿podré seguir rezando todos los días? ¿Podré seguir acudiendo a misa? ¿Podré seguir ejerciendo la penitencia constante? ¿Podré seguir dando limosna? Todas estas cosas no son baladí. Todas estas cosas ayudan a uno no meterse en un callejón sin salida. A veces las personas se agobian y se bloquean porque no caen en la cuenta de que si deciden esto, se están colocando la soga al cuello, como decimos los hispanos, porque estás yendo en contra de tu propia vocación, te estás quitando tiempo para tu vida espiritual y darle culto a Dios, estás propiciando que a tus hijos les vaya mal porque lo estás poniendo en una tesitura mala. Seguimos con la circunspección, que es la consideración de las circunstancias para juzgar en vista de ellas si es o no conveniente realizar tal o cual acto. Podemos decir, de todas estas opciones, como decía antes, quito estas porque son malas, ni me lo planteo. De estas que son buenas, pues fíjate, estas son las mejores porque se acercan más a la Virgen, se acercan más a la cruz, se acercan más a la pobreza que Dios quiere. Bien, pero todavía hay que hacer una criba de todas estas que son buenas,
y que están cercanas a lo que más le gusta a Dios, pensemos, según las circunstancias, ¿qué es lo más conveniente? Porque pueden darse tres cosas o tres opciones, después de cribar tanto, quedan tres que están cercanas a lo que Dios quiere. Pero según las circunstancias, ay, sí, esto está cercano a lo que Dios quiere, pero en estas circunstancias es muy poco probable que se pueda dar. Es muy difícil poder sacarlo adelante. Ah, pues mira, ya solamente me queda una opción. Ya casi que no hay ni que decidirse. La prudencia te lleva a ir descartando, descartando, descartando y al fin queda una que es la mejor. Por último, dentro de lo integral, de lo esencial de la prudencia, entra la precaución, que actúa en contra de todos los impedimentos extrínsecos que pudieran ser obstáculo o comprometer el éxito. Ser obstáculo o comprometer el éxito. Hay que quitar todos esos impedimentos para tomar una decisión. No solo es decir hago esto, sino hay que decir esto es lo que debo hacer, pero tengo que quitar este impedimento, aquel otro, el otro, el otro, y como liberar espacio, camino para poder seguir. Por tanto, la prudencia en su forma sustancial tiene que tener memoria de lo pasado, tiene que tener inteligencia de lo presente, tiene que tener docilidad, sagacidad, razón, providencia, circunspección y precaución. Te invito a que todo esto que acabo de decir, pues lo escuches muchas veces, tomes nota, porque esto no es simple teoría de la doctrina católica. Esto es algo que hace falta para el día a día, para la práctica, porque la prudencia te lleva, como decía, a tomar decisiones en lo concreto. Bien, estas son las partes integrales o sustanciales de la prudencia, pero hay otras que son subjetivas. Es decir, para tomar una decisión en cuanto a lo subjetivo, a lo que es propio solo mío, debo de pensar si yo me puedo regir por mí mismo o no. Es decir, si yo estoy sujeto a obediencia o no. Hay la mayor parte de católicos no está sujeto al voto de obediencia, solamente están sujetos los que son monjas o monjes, por tanto ellos deben de pedir permiso a su director espiritual y sobre todo al superior o superiora antes de realizar nada. El resto de bautizados no tienen la obediencia en cuanto voto, pero sí en cuanto virtud. Y por tanto debieran de pedir opinión, al menos en la dirección espiritual, antes de decidir nada en su matrimonio, en su familia, en su puesto de trabajo, las relaciones con los demás, y esto evita un sinfín de problemas. Entonces, en cuanto a lo subjetivo, hay que consultar. Consultan primero, pues todas aquellas personas que viven dentro del voto de obediencia, son las que están más abocadas a ello, el resto de bautizados, porque viven la virtud de la obediencia unida a la prudencia, deben cuanto menos de hacer una consulta en dirección espiritual. También en cuanto a lo subjetivo hay que pensar en lo social o como se llama de gobierno, para gobernar a los demás teniendo como objetivo el bien común, es decir, todas las personas que sean superiores de otras, todas las personas que sean presidentes de un estado, que dirijan un ayuntamiento, que dirijan un pueblo, una ciudad o que tengan algún cargo de responsabilidad delante de otros en su puesto de trabajo o donde sea. Hay que saber buscar el bien común, porque esto es esencial para dirigir cualquier cosa, sea espiritual o material, de mayor o menor cuantía, bien común. Por último, pensemos que en cuanto a las partes de la virtud de la prudencia, hay una serie de virtudes que dependen directamente de ella y que por tanto son partes de ella. Hablamos de la ebulia, de la sinesis y de la nome. Todas estas palabras tomadas del griego tienen mucho que ver y hablan de tres virtudes concretas en relación con la prudencia. En primer lugar, ebulia, o dicho más fácilmente para entendernos, el buen consejo. Esta virtud del buen consejo, o ebulia,
dispone al hombre para encontrar los medios más aptos para el fin que pretende. Es distinto de la prudencia, porque se refiere a aconsejar y aquella a decir que hay que hacer. La ebulia, por tanto, son como consejos que vas recibiendo a través de la experiencia, a través de lo que lees, a través de conversaciones con alguien, a través del trato de la dirección espiritual, a través de la oración. La ebulia se queda solo en esto, son como meros consejos que ayudan a la prudencia, que es la que toma la decisión en este punto o en aquel otro. En segundo lugar, la virtud de la cinesis, o como conocemos más comúnmente, sentido común, valga la redundancia. El sentido común inclina a juzgar rectamente según las leyes ordinarias. Una persona no puede ser prudente si no tiene sentido común, porque el sentido común te dice, no toques el fuego que te quemas, no te tires en el mar que te ahogas, no camines por el barranco que sales despeñado. Pues bien, esto al fin es un sentido común que va intrínseco en la persona, una virtud previa que tiene que estar inserta que ayuda. Si la persona no tiene sentido común, no va a poder tomar decisiones prudentes. Por último, la virtud de la nome o juicio perpicaz, que es el juzgar rectamente según los principios más altos que los ordinarios. Una persona no puede ser prudente si esa persona siempre está como arrastrándose por el suelo, tratando de hacerlo más fácil, tratando de evitar toda complicación. No, hay que buscar lo que sea más elevado, lo mejor, lo que ayude a crecer. Vamos a ver, en tercer lugar, los vicios que se oponen a la virtud de la prudencia. Hay unos vicios que manifiestamente, de forma muy clara, se oponen a la virtud de la prudencia y otros vicios que se oponen porque se parecen a la virtud de la prudencia, pero no son esa virtud. Dos son los vicios manifiestamente contrarios a la virtud de la prudencia, la llamada imprudencia y la negligencia. La imprudencia se puede dar en tres especies, como precipitación, como inconsideración o como inconstancia. La primera, la precipitación, se opone al consejo, porque la persona obra solo por su ímpetu, quiere hacer. Oye, usted no ha consultado. Y eso es una imprudencia, porque usted actúa de forma precipitada. La segunda especie de imprudencia es la inconsideración, es decir, el descuido de atender a lo que es necesario para juzgar contra el juicio. Entonces la persona no recuerda los consejos que se le han dado en dirección espiritual, en predicaciones, lo que le ha dicho el marido, lo que le ha dicho la mujer, lo que sabe que está estipulado en el trabajo, y entonces actúa de una forma inconsiderada, porque tú estás tomando decisiones sin tener en cuenta todo lo que se te ha dicho y hay que saber. En tercer lugar, la inconstancia, es decir, el abandono fácil de los rectos propósitos dictados por la prudencia. Muchas veces las decisiones sí se toman bien y la prudencia sí ha actuado, la persona está correcta en sus decisiones, pero eso se abandona fácil. Aunque la decisión está correcta, ¿qué importa que se haya decidido bien si luego la persona pues no sigue, abandona lo que ha decidido, rápidamente tira la toalla, etcétera, etcétera? Por tanto, manifiestamente en contra de la prudencia, la imprudencia, tanto cuando es precipitación, cuando es inconsideración, como cuando es inconstancia. En segundo lugar, el vicio manifiestamente en contra de la prudencia es la negligencia, que es la falta de solicitud en imperar eficazmente lo que debe hacerse, en el modo en que debe hacerse. Por tanto, la persona sabe qué hay que hacer, pero la persona es negligente, no quiere. No quiere luchar por algo en concreto porque sabe que le cuesta, porque sabe que lleva esfuerzo, porque sabe pues todo lo que ya se ha dicho, ¿no?
Estos son los dos vicios manifiestamente en contra, la imprudencia y la negligencia. Luego hay otros que están en contra porque se parecen. Y muchas veces en el mundo se identifican como prudencia cuando en realidad son vicios en contra de la prudencia. Son nada más y nada menos que 5 los vicios que se disfrazan de prudencia sin serlo y la mayor parte de personas en el mundo, insisto, creen que son prudencia. La prudencia de la carne, la astucia, el dolo, el fraude y la solicitud excesiva de las cosas temporales o futuras. Lo primero es la prudencia de la carne, así se llama en la Sagrada Escritura, y es un vicio gravísimo, porque es una habilidad diabólica para encontrar los medios oportunos de satisfacer las pasiones desordenadas de la naturaleza. Y entonces, ¿cuántas personas hay que dicen, ay, yo no voy a hacer la penitencia de dormir en el suelo porque me puedo lastimar la espalda y tengo un problema después y no sé? Ay, pues yo no voy a hacer ayuno porque me duele la cabeza y me siento mal y al fin. Ay, pues yo no voy a dar limosna porque yo no soy rico, yo no puedo dar tanto, total para dar poco no doy nada. Al fin, con la prudencia de la carne se consigue suprimir del todo, como se ha hecho ya en la mayor parte de la iglesia, la limosna, suprimir del todo la penitencia, suprimir de todo las exigencias espirituales y así pues pudiéramos seguir hablando de las exigencias familiares, de las exigencias laborales, etcétera, etcétera. El segundo vicio que se parece a la virtud de la prudencia es la astucia, que es una habilidad especial para conseguir un fin bueno o malo por vías falsas, simuladas o aparentes. Una persona que quiere conseguir algo bueno por medios malos siempre está haciendo el mal, porque el fin no justifica los medios. Y esa astucia para ocultar el medio malo y al final conseguir lo bueno es un vicio. Es un vicio que se parece a la prudencia, pero que no es prudencia. En tercer lugar, el dolo, que es la astucia practicada principalmente con palabras. Hay muchas personas que saben hacia acá, hacia allá, más arriba, más abajo, cómo disfrazar las cosas con palabras, es lo que se llama dolo, para no hacer ver que en realidad no realizan lo que deben realizar. Esto muchas veces se da en la vida monástica. Se da un mandato y las personas por derecha, por izquierda, por aquí, por allá, pues se la juegan a la superiora, al superior, haciendo ver que sí, pero en realidad no están haciendo nada de lo que se les ha mandado. Otras veces esto pues se puede hacer con el director espiritual, tratando de engañarle cuando Dios no se le engaña. Pues si se ha dicho una cosa, si se ha visto que hay que hacer algo, no trates de maquillar tus palabras a la hora de hablar. Tú no quieres hacer penitencia, tú no quieres esforzarte en la oración, tú no quieres dar limosna, tú no quieres acudir a misa, tú no quieres luchar por tu matrimonio, tú no quieres esforzarte en tu trabajo. Di las cosas claras, porque la dirección espiritual es para eso, para hablar claramente y luchar en favor de la santidad. ¿De qué vale ese dolo de decir las cosas con dobles palabras y al fin? En cuarto lugar, el fraude, que es la astucia en los hechos. Si el dolo es la astucia en las palabras, para con las palabras ocultar las acciones, el fraude es la astucia en las acciones, en las mismas acciones que se hacen que parezcan que son acciones buenas. Por último, lo que se llama solicitud excesiva de las cosas temporales o futuras, es decir, una imprudente sobreestimación del valor de las cosas terrenas y con falta de confianza en la divina providencia. Por tanto, las personas están muy apegadas a su cuenta bancaria, están muy apegadas a sus propiedades materiales, muy apegadas a este gusto, a aquel capricho, a aquella decisión. Oiga, no. Hay que deshacerse de todas esas cosas materiales. Hay que deshacerse necesariamente. Termino hablando de los medios necesarios para fomentar la prudencia.
Y sigo insistiendo, como he dicho cada semana previa, para fomentar, no para alcanzar la prudencia, porque ya tú tienes la virtud de la prudencia, porque ya tienes experiencia en esta tierra y por tanto se ha generado en ti un conocimiento de las cosas, sabes que si tomas una decisión u otra te puede llevar al fracaso, te puede llevar al éxito, pero además es que ya tienes al Espíritu Santo. Estás bautizado, estás bautizada, entonces ya el Espíritu Santo te ha infundido este regalo de la virtud de la prudencia en tu intelecto práctico. Entonces, ¿cómo fomentarlo? Como siempre hacemos una división entre principiantes, adelantados y perfectos. La mayoría creo que somos principiantes siempre, pero bueno, hablo de los tres aspectos porque así lo tratan los teólogos, especialmente Santo Tomás de Aquino, y nos puede ayudar. Los principiantes debemos conservar la gracia y no volver atrás. Cuando la persona está viviendo en la gracia de Dios, siguiendo a Dios, no debe dar ni un paso atrás. Por más complicaciones que haya, por más obstáculos que se encuentren, ni un paso atrás. Procurando evitar pecados contrarios. En primer lugar, hay que reflexionar antes de actuar o de tomar determinaciones importantes, no dejándose llevar del ímpetu, de la pasión o del capricho. Hay que pararse, hay que pensar. Es verdad que hay casos en los que no hay tiempo para esto, pero estos son los menos. La mayor parte de decisiones que se toman en la vida pueden esperar y es bueno esperar al menos, no sé, un día, una semana, esperar, hablar con el director espiritual, consultar en la pareja, tratar de rezar, pedirle a Dios luces. En segundo lugar, considerar despacio los pros y los contras y las consecuencias de cada decisión. En tercer lugar, perseverar en los buenos propósitos sin dejarse llevar de la inconstancia. En cuarto lugar, vigilar contra la prudencia de la carne, que hablábamos antes, que no quiere cumplir el deber poniendo sutilezas que no existen, que no se dan. En quinto lugar, proceder con sencillez y transparencia, sin ocultar. Si te equivocas, pues dilo en la dirección espiritual, pues confiésate, pues reconócelo ante ti, ante Dios y ante quien sea, y al fin vivir al día. La prudencia te lleva a tomar decisiones cada día, a cada día dar determinados pasos sin exagerar. Esto en cuanto a los principiantes. Los adelantados deben de elevar los motivos de su prudencia, preocupándose de la gloria de Dios más que de su propia salvación. A veces estamos como obsesionados, yo quiero ir al cielo, yo quiero salvarme. Sí, eso está bien, pero antes que eso hay que buscar la gloria de Dios, que es lo principal. Y al fin terminamos con los perfectos, que deben de practicar en grado heroico la virtud de la prudencia, moviéndose por el don de consejo. No se va a vivir heroicamente ninguna virtud, tampoco la prudencia, si no se pide consejo. Si la persona pues no lucha por buscar lo que Dios quiere a través del consejo en la dirección espiritual, del consejo en la oración y en la meditación. Lo pido a Dios para ti, en mi oración personal, a la misma vez que ahora te transmito mi bendición sacerdotal. Benedictio Dei Omnipotenti, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super te et maneat semper. Amén.